Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir todo sobre ese mundo de pasión, intriga y romances de ensueño que tanto nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar. Vamos a desentrañar esos secretos mejor guardados de las parejas más queridas de la televisión turca, esos momentos de amor oculto, nidos de pasión construidos a escondidas, y bodas que nos dejaron con la boca abierta. ¿Por qué, seamos sinceros, a quién no le fascina un buen romance secreto? Y vaya que las series turcas saben cómo manejarlos. Antes de empezar, quiero recordarles que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo nuestra pasión con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descorrer el telón y descubrir esos romances secretos que tanto nos hacen suspirar. Vamos a empezar nuestra travesía en el mundo de las bodas secretas y los nidos de amor con una serie que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como se conoció en Latinoamérica. Sí, hablamos del romance entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por la talentosísima Hande Erçel y el galán Kerem Bürsin. Esta serie, que combina comedia romántica con drama, nos ha regalado momentos inolvidables. Si bien el tema central no es precisamente una boda secreta de inicio, el desarrollo de su relación, llena de idas y vueltas, de malentendidos y reconciliaciones, nos llevó a un final de ensueño donde sí, finalmente contraen matrimonio, y en cierta forma es una celebración que se mantiene en privado hasta cierto punto, en el entorno íntimo de sus seres queridos. El romance entre Eda y Serkan está lleno de esos pequeños rincones de intimidad, lejos de miradas indiscretas, donde ambos construyen su propio nido, un espacio personal donde su amor crece a pesar de los obstáculos. Su conexión es tan fuerte que incluso los momentos más difíciles los atraviesan juntos, aferrándose a ese sentimiento que los une. La química entre Hande y Kerem fue tal, que incluso trascendió las pantallas, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas tanto en Turquía como a nivel internacional. Los fans fueron testigos de cómo su amor en la ficción se transformaba en una relación real. Esto hizo que cada escena de intimidad, cada mirada y cada diálogo entre ellos se viera aún más especial y real. Aunque no es una boda secreta en sí misma, el carácter íntimo de su unión al final de la serie, sumado a los numerosos momentos de pasión y conexión lejos de los reflectores, encaja perfectamente en nuestro tema de hoy. Además, el rumor constante de que incluso su romance real surgió lejos de miradas públicas le da un toque especial a esta historia. Los gestos, las miradas, las risas compartidas fuera del set y las declaraciones de cariño que se dedicaron públicamente eran un reflejo de la magia que vivían también en la intimidad. Su unido no solo se limitaba a los espacios que compartían como personajes, sino que se extendía a su vida real, creando un espacio único donde su amor florecía. La serie nos mostró cómo los personajes construyeron su relación, pero fuera de pantalla, los actores también estaban construyendo la suya. Era una dinámica fascinante de ver que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La culminación de su historia de amor en la ficción se sintió aún más especial debido a esta conexión tan real y tangible. La ceremonia, aunque no secreta en el sentido estricto, tuvo ese aura íntima, como un último regalo a su público, un final perfecto para una historia de amor que trascendió la pantalla. Seguimos con otro título que seguramente les hará suspirar, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. En esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos sumergimos en la historia de Sanem, una joven soñadora y un tanto torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es explosiva desde el principio. Su romance no es un secreto, pero sí que hay ciertos momentos de su relación que se construyen en la intimidad de sus espacios personales. Es en el nido que crean, lejos de los problemas familiares y laborales, que su amor florece de verdad. Hay un episodio en particular donde Can, en un gesto romántico, crea un espacio especial para Sanem en el ático de su casa, un rincón escondido que se convierte en su refugio, donde ambos pueden ser ellos mismos y disfrutar de su amor sin ataduras. Si bien su boda no es secreta, es la culminación de una relación que se fraguó en la intimidad y en la construcción de esos pequeños espacios de felicidad donde su amor creció. Erkenci Kuş nos demuestra que a veces, los momentos más especiales de una relación se encuentran lejos de los focos, en la complicidad y en la creación de un espacio personal que compartir con la persona amada. La serie, que es una comedia romántica, tiene un ritmo vertiginoso y muchísima química entre los protagonistas.
Lo que la hace única es cómo aborda el amor desde una perspectiva fresca y divertida, sin dejar de lado la pasión y la intensidad de los sentimientos. El personaje de Sanem es un torbellino de energía y dulzura, mientras que Khan es un hombre de mundo que se deja seducir por la autenticidad de Sanem. El ático, ese espacio mágico, se convirtió en un símbolo de su amor, un refugio de la mirada del mundo donde podían ser ellos mismos. No solo era un espacio físico, sino un estado mental donde se sentían libres de ser vulnerables y expresar sus sentimientos más profundos. Los fans recordamos con cariño cada escena en ese lugar, desde las conversaciones honestas hasta los momentos llenos de risas y ternura. La relación entre Sanem y Khan se consolidó en esos espacios personales y se proyectó en la pantalla como algo que traspasaba lo ficticio. Era un amor que se nutría de los detalles, de las miradas, de las pequeñas acciones que demostraban cuánto se amaban. Cada encuentro en el nido era un escape de la realidad, una promesa de felicidad en un mundo que a menudo parecía confabularse en su contra. Incluso los momentos de tensión y desacuerdo se sentían diferentes allí, como si la intimidad de su espacio les permitiera abordar los problemas con mayor honestidad y comprensión. La boda al final de la serie, aunque no fuera secreta, fue la coronación de un camino lleno de obstáculos y superaciones, una prueba de que su amor podía vencer cualquier adversidad. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a una serie con más dosis de drama y misterio, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la tormentosa historia de amor entre Kemal y Nihan. Su romance es un amor prohibido, lleno de obstáculos y separaciones. Y aunque su boda no es secreta como tal, hay un sentimiento constante de clandestinidad en su relación. Ellos viven un romance que a menudo se desarrolla en secreto, en encuentros robados y en pequeños momentos de intimidad donde pueden ser ellos mismos. Ellos también construyen sus propios nidos, esos refugios donde pueden dar rienda suelta a su amor sin el acoso de sus familias y los problemas del mundo exterior. Esta relación, que parece condenada desde el principio, crea mucha pasión, pues el hecho de que se mantenga oculta le añade una tensión constante que atrapa al espectador. La serie es conocida por sus intensos diálogos, su música emotiva y las actuaciones impecables de sus protagonistas, que logran transmitir toda la angustia y la pasión de sus personajes. Además, la ambientación de Estambul le da un toque especial a la serie, con sus calles laberínticas y sus impresionantes vistas al Bósforo. Kara Sevda nos enseña que el amor verdadero a veces se esconde en los rincones más oscuros, y que la pasión puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Es un drama de proporciones épicas que explora los límites del amor, el odio y el sacrificio. Los encuentros a escondidas, los mensajes secretos y los momentos robados eran la tónica de esta relación, que se negaba a ser extinguida por las circunstancias. Los nidos en esta serie no eran tanto espacios físicos, sino momentos de intimidad y conexión que compartían en medio de la tempestad. Podía ser una mirada cómplice en una fiesta, un susurro en la oscuridad, o un breve abrazo entre los callejones de Estambul. Cada uno de estos momentos se convertía en un símbolo de su amor, un refugio donde podían olvidarse por un instante de las adversidades. La clandestinidad en su relación era, a su vez, un motor de su pasión. La prohibición, la imposibilidad de vivir su amor abiertamente, creaba una tensión y una intensidad que mantenían al público enganchado a la historia. Los fans se aferraban a esos breves momentos de felicidad entre Kemal y Nihan, conscientes de que su amor era frágil y que cada encuentro podía ser el último. La serie logró crear una atmósfera de misterio y drama que capturó el corazón de la audiencia. La historia de amor de Kemal y Nihan se convirtió en una de las más conmovedoras de la televisión turca, una historia de pasión, sacrificio y lucha por un amor imposible. Sigamos con otra joya turca, ¿Cómo te llamas? O Adnsenkoy en turco. Esta serie, protagonizada por Azal Suba y Erkan Merik, nos cuenta la historia de Zera y Ömer. Su romance es un poco diferente. En principio, el matrimonio de ellos es un acuerdo contractual, no hay amor al principio, pero a medida que el tiempo avanza, su relación va floreciendo en secreto. Sus sentimientos se desarrollan a puerta cerrada, en los espacios privados de su casa. Ellos son el ejemplo perfecto de una relación que empieza como una farsa y termina siendo un amor verdadero. El nido que construyen es su propio hogar, un lugar donde pueden dejar de lado las apariencias y ser ellos mismos. Los momentos de intimidad que comparten, los silencios y las miradas cargadas de significado, son la clave de su romance. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir de los lugares más inesperados y cómo la convivencia diaria puede hacer que dos personas se enamoren sin darse cuenta.
Ansenkoi es una historia sencilla pero muy conmovedora que nos recuerda que el amor no siempre se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles y de la conexión que se crea en el día a día. La química entre los actores principales es innegable, y su capacidad para transmitir las emociones de sus personajes es lo que hace que esta serie sea tan especial. La forma en que evoluciona la relación de Homer y Zera, desde un acuerdo forzado hasta un amor profundo y sincero, es lo que la hace tan adictiva. Su casa, ese espacio inicial de frialdad y formalidad, se transformó en un nido cálido y acogedor. Cada rincón de su hogar se impregnó de los momentos que compartieron, desde las conversaciones nocturnas hasta los desayunos silenciosos. A medida que se conocían, iban dejando atrás sus barreras y abriendo su corazón. El amor se construyó lentamente a través de pequeños gestos, miradas cómplices y silencios llenos de significado. Su relación nos muestra que el amor verdadero se construye con paciencia, confianza y sobre todo, con la voluntad de conocer al otro en la intimidad de la convivencia. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la sinceridad y de la entrega en una relación. El amor entre Homer y Zera es un ejemplo de cómo una relación que empieza con una mentira puede transformarse en algo hermoso y verdadero. El público se enamoró de su historia, se identificó con sus inseguridades y anheló su final feliz. Fue un amor que se coció a fuego lento y que por eso mismo, se sintió tan genuino y real. Ahora les traigo una serie que quizás no es tan conocida, pero que tiene una historia muy interesante que se ajusta a nuestro tema de hoy, Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. Esta serie, protagonizada por el Zinsangui Bararduk, nos cuenta la historia de Daphne y Homer, un amor que nace a partir de un trato y una mentira. Su relación es un secreto al principio, pues Daphne es contratada para enamorar a Homer. Pero a medida que pasan los días, sus sentimientos se vuelven reales y su romance empieza a construirse en secreto. Ellos crean su propio nido en los espacios que comparten, un refugio donde pueden ser ellos mismos lejos de las intrigas del mundo exterior. Si bien su matrimonio no es secreto en sí mismo, el cómo se enamoran de forma encubierta, al inicio de la relación, y los primeros pasos que dan como pareja, son privados y con un componente de clandestinidad muy interesante. Kiral Kask es una comedia romántica con mucha energía y momentos muy divertidos, pero también tiene su dosis de drama y momentos conmovedores. La serie es conocida por sus diálogos chispeantes, su música pegadiza y las actuaciones encantadoras de sus protagonistas. Lo que la hace especial es la forma en que aborda el amor desde una perspectiva poco convencional, donde las mentiras y los secretos pueden dar paso a un sentimiento verdadero e intenso. La química entre el Zinibar es innegable, y su capacidad para transmitir las emociones de sus personajes es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. El inicio de la relación, con ese trato secreto que los unió, fue el detonante para una pasión que no podían controlar. Su nido inicial fue un espacio lleno de mentiras y falsas apariencias, pero a medida que se conocían, comenzaron a construir otro espacio, uno real y genuino. Los momentos en la oficina, las conversaciones en el coche y las escapadas a lugares apartados se convirtieron en su refugio, un lugar donde podían dejar de lado la farsa y mostrar sus verdaderas emociones. La evolución de su relación fue una montaña rusa de sentimientos, una mezcla de pasión, confusión, celos y entrega. La serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que incluso una mentira puede ser el punto de partida para una historia de amor verdadera. La audiencia se enganchó con la trama, se divirtió con los diálogos ingeniosos y se enamoró de la pareja principal. La química entre el Zinibar fue un factor clave en el éxito de la serie, y su habilidad para transmitir las emociones de los personajes hizo que la historia fuera aún más cautivadora. Su relación, que empezó como un trato, terminó siendo un amor verdadero y profundo, un recordatorio de que a veces, las mejores historias de amor comienzan de la forma más inesperada. Y por último pero no menos importante tenemos la serie Bir Zaman Lar Kukurova, o Tierra Amarga. En esta serie, protagonizada por Hilal Altınbilek y Murat Unalm, vemos un romance marcado por el drama y el contexto histórico. No hay una boda secreta como tal, pero sí hay un amor clandestino entre Zuleya y Yilmaz que se construye con encuentros robados y momentos privados donde el amor florece a pesar de los peligros. El nido que construyen es ese amor que vive a escondidas, un amor que les da fuerzas en medio de un mundo lleno de dificultades y obstáculos. Ellos se refugian en ese sentimiento que los une para poder seguir adelante. La serie es un drama muy intenso con un ritmo vertiginoso y muchos giros en la trama.
La ambientación en la Turquía de los años 70 le da un toque especial a la serie, que explora temas como el amor, el poder, la ambición y la venganza. Los personajes son complejos y muy bien desarrollados, y la trama es tan adictiva que resulta difícil dejar de verla. Bir Zamanlar Kukurova es un drama de proporciones épicas que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Los momentos robados, las miradas secretas y las promesas de un futuro juntos eran el oxígeno para su amor. En un mundo de opresión, donde las reglas dictaban sus vidas, su amor se convirtió en una forma de resistencia y esperanza. Su nido no era un lugar físico sino un estado mental, un espacio donde podían ser ellos mismos lejos de las cadenas de la sociedad. Los encuentros furtivos en la finca, las cartas escritas con amor y los momentos de complicidad eran una muestra de su conexión inquebrantable. La serie nos enseña que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas y que la pasión puede convertirse en un arma poderosa. La historia de Züleyha y Yılmaz es una de las más conmovedoras de la televisión turca, una historia de un amor que luchó contra viento y marea. Los fans se aferraron a su romance, lloraron sus penas y celebraron sus victorias. La ambientación de la serie, con esos paisajes impresionantes de la Turquía rural, le dio un toque especial a la historia, transportando a la audiencia a un mundo lleno de secretos y peligros. La serie es un testimonio del poder del amor y de la voluntad de luchar por los sentimientos, sin importar los obstáculos. Su romance clandestino, esa llama que siempre se mantuvo viva, es un ejemplo de que el amor puede trascender cualquier barrera. Y bien, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos romances secretos y nidos de amor de las series turcas. Hemos visto cómo el amor puede surgir de las formas más inesperadas, cómo puede florecer en la intimidad y cómo puede dar fuerzas en los momentos más difíciles. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha demostrado que a veces, los mejores romances son aquellos que se construyen a escondidas. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, y cuál pareja les ha hecho suspirar más. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.